Durante 35 años dormí al lado de un hombre que creía conocer, hasta el día que descubrí que cada amanecer escondía una verdad que cambiaría todo. Mi nombre es María Elena, tengo 78 años de edad y hoy voy a contarles la historia más dolorosa y al mismo tiempo más importante de mi vida. Es una historia que guardé por años, con miedo, con vergüenza, pero que ahora necesita ser contada. Antes de comenzar, les pido por favor, si pueden, dejen un like en este video, suscríbanse al canal para ayudarme a continuar contando estas historias y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo, qué ciudad, qué estado. Me encanta saber que hay gente de toda Latinoamérica escuchándome. Eso me da fuerza para continuar. Bueno, voy a comenzar desde el principio, allá por 1967. Tenía apenas 21 años cuando conocí a José. Él tenía 24. Fue en un baile de la iglesia aquí en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte. En esa época, las cosas eran muy diferentes a las de hoy, ¿eh? Nosotros no salíamos como ustedes salen hoy, no. Todo era más lento, más recatado. Mi papá, que Dios lo tenga en su gloria, era muy estricto. Cuando José apareció en casa por primera vez para pedir permiso de salir conmigo, pensé que mi papá lo iba a correr de inmediato, pero no. José era un muchacho serio, trabajador, honesto. Trabajaba en una fábrica metalúrgica allá en Iztapalapa. A mi papá le cayó bien. Salimos 1 año y medio, siempre con la puerta abierta, siempre con mi mamá cerca vigilando. Cuando me pidió matrimonio en 1968, me puse tan feliz que lloré toda la noche. Nos casamos en diciembre de ese mismo año. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio con poca gente. En esa época el país estaba, ¿cómo puedo decir? Estaba diferente. Había un clima pesado en el aire. La gente hablaba en voz baja sobre política. Mi papá siempre decía, María, no te metas en asuntos de hombres. No hables de gobierno, no hables de nada que no sea de tu incumbencia. Yo obedecía. José era un hombre callado, muy callado. Al principio del matrimonio, yo pensaba que era timidez, ¿saben? Pensaba que con el tiempo se iba a soltar más, pero no. Seguía callado. Trabajaba todo el día en la metalúrgica, llegaba a casa cansado, cenaba, veía un poco de televisión. Habíamos conseguido comprar una tele de segunda mano, algo que era un lujo en esa época, y se iba a dormir. Todos los días la misma rutina. Solo que había una cosa que me extrañaba desde el principio, desde el primer día de casados. José se levantaba a las 4 de la mañana, todos los santos días, 4 de la mañana en punto. ¿Y saben qué hacía? Se levantaba de la cama despacio para no despertarme, pero yo siempre me despertaba porque tengo el sueño ligero, e iba directo al baño. Cerraba la puerta con llave y se quedaba ahí dentro por 1 hora entera. Al principio, en las primeras semanas, no dije nada. Pensé que sería cosa del intestino flojo, esas cosas que uno no anda preguntando, ¿no? Pero pasó 1 mes, 2 meses, 6 meses y todos los días lo mismo. 4 de la mañana, 1 hora en el baño, siempre con llave. Empecé a preocuparme. Pensé, Dios mío, ¿será que José está enfermo? ¿Será que tiene algún problema grave y no me quiere contar? Un día, ya debían de ser unos 8 meses de casados, le pregunté. Estábamos tomando el café de la mañana y junté valor. José, ¿estás bien de salud? Me doy cuenta de que te levantas todos los días temprano y pasas mucho tiempo en el baño. Se puso rojo, rojo como un jitomate. Desvió la mirada, movió el café con la cuchara y dijo bajito, «Es el intestino, María». Desde chico tengo ese problema. El intestino estreñido, luego suelto, es una cosa molesta, pero no es nada grave, no te preocupes. Y fue solo eso. Cambió de tema de inmediato y yo no insistí. En esa época, una no insistía mucho, ¿eh? La mujer tenía que respetar el espacio del marido. Así me enseñó mi mamá. Los años fueron pasando. Tuvimos a nuestro primer hijo en 1970, Juan. Después, en 1972, llegó Ana. 2 hijos hermosos, sanos, que llenaban nuestra casa de alegría. José era un padre presente dentro de lo que podía.
Trabajaba mucho para mantener a la familia. Pero esa rutina nunca cambió. Nunca. 4 de la mañana, baño, 1 hora, puerta con llave. Intenté acostumbrarme. Intenté de verdad. Me decía a mí misma: María, esto es una tontería. El hombre tiene problema de intestino. Deja de darle vueltas. Pero hay cosas que uno intenta meter al fondo de la cabeza y no se van, ¿saben? Se quedan ahí molestando, creciendo, volviéndose una bola de angustia. Lo que me molestaba no era solo el hecho de que se levantara temprano e ir al baño. Era la manera. Iba despacio, silencioso, como si no quisiera que nadie se diera cuenta. Y cuando yo me despertaba, porque siempre me despertaba con el ruido de la cama rechinando cuando él se levantaba, me quedaba ahí acostada, en la oscuridad, escuchando. ¿Y saben qué escuchaba? No eran ruidos normales de baño, de alguien que tiene problema de intestino. Escuchaba agua corriendo bajito, después silencio. Después unos ruidos extraños, como si estuviera tocando cosas, abriendo y cerrando algo. De vez en cuando, muy rara vez, escuchaba lo que parecía ser un gemido ahogado, un suspiro profundo. No sabía, no conseguía entender. Una vez, esto ya debía ser como a los 10 años de casados. Más o menos en 1978, hablé con mi mamá. Estábamos en su casa tomando café y me desahogué. Mamá, José tiene una costumbre rara. Todos los días se levanta a las 4 de la mañana y se queda 1 hora encerrado en el baño. Todos los días, mamá. Ya van 10 años de esto. Mi mamá me miró con esa cara de quien iba a dar un sermón y dijo: María Elena, tienes la cabeza llena de tonterías. El hombre trabaja como un condenado para mantenerlos a ti y a los niños. Si quiere estar 1 hora en el baño, déjalo en paz. Eso es asunto de él. Deberías agradecer por tener un marido trabajador y honesto. Deja de buscar problemas donde no los hay. Y fue eso. Me sentí hasta mal por haber hablado. Pensé que realmente estaba siendo una esposa molesta, de esas que se quejan de cualquier cosa. Entonces me callé la boca e intenté no pensar más en eso. Pero no podía, gente, no podía, porque conforme los años iban pasando, iba notando otras cosas. José siempre usaba camisa de manga larga. Siempre. No importaba si hacía un calor de cuarenteneo en el verano de la Ciudad de México, camisa de manga larga. Cuando le preguntaba, decía que era porque en la metalúrgica era peligroso, podían saltar chispas, esas cosas. Tenía sentido. Entonces no cuestionaba, pero había más. Él nunca, nunca se quitaba la camisa frente a nadie, ni frente a mí, que era su esposa. Cuando teníamos intimidad de pareja, ¿saben? Siempre apagaba la luz, siempre en la oscuridad, y si yo intentaba encender, se ponía nervioso, decía que prefería así, que era más romántico. Al principio hasta me parecía bonito, pero después se fue poniendo raro. Y había otra cosa que noté. A veces, cuando estaba sentado en el sofá viendo televisión, hacía una mueca de dolor y llevaba la mano a la espalda o al costado del cuerpo. Cuando le preguntaba si estaba bien, decía que era cansancio del trabajo, que era el peso que cargaba. El trabajo de metalúrgica es pesado, María. Es normal que duela. Y yo le creía. Los años continuaron pasando. 1980, 1985, 1990. La vida seguía. Los niños crecieron, fueron a la escuela. Juan hasta empezó a trabajar joven para ayudar en casa. Vivíamos ajustados económicamente, pero felices, o al menos yo pensaba que éramos felices. José seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero era cariñoso a su manera. Traía el sueldo a casa todos los meses. No tomaba, no iba a la cantina, no daba motivos de celos. Era un buen marido según los estándares que conocíamos. Pero ese asunto de las 4 de la mañana, eso nunca paró, nunca. Y conforme fui envejeciendo, eso me fue consumiendo por dentro. Empezó a volverse una obsesión. Miraba el reloj de noche antes de dormir y pensaba: en algunas horas se va a levantar otra vez, va a ir al baño otra vez, y yo voy a seguir sin saber qué está pasando. Empecé a tener pensamientos malos, pensamientos que me daban vergüenza de mí misma.
¿Será que estaba usando drogas? Pero no, eso no tenía sentido. José era demasiado serio. ¿Será que tenía alguna enfermedad grave y me la escondía para no preocuparme? ¿Será que, Dios me perdone por haber pensado esto? ¿Será que tenía otra mujer y le escribía cartas en el baño de madrugada? Este último pensamiento me volvía loca. Sé que parece absurdo, pero cuando convives con un misterio durante décadas, tu cabeza empieza a crear las historias más locas. Empecé a fijarme en todo. Buscaba labial en su camisa, perfume diferente, cualquier cosa que probara que me estaba engañando, pero nunca encontré nada. Nada. Un día, esto ya debía ser más o menos en 1995, exploté. No aguanté más. Estábamos cenando solos los dos. Los niños ya eran adultos y se habían ido de casa. Y dije así, sin rodeos: José, necesito saber qué haces en el baño todos los días de madrugada. Ya van más de 25 años de esto. ¿25 años, José? ¿Crees que soy tonta? ¿Crees que no me doy cuenta? Su cara se puso blanca, blanca como el papel. Soltó el tenedor en el plato, se limpió la boca con la servilleta y me miró con unos ojos... Gente, eran unos ojos de tanto miedo, tanta tristeza, que mi corazón se apretó en ese momento. María, dijo con la voz temblando, te pido, por favor, no insistas en esto. No estoy haciendo nada malo. Te lo juro por mi madre que ya murió. No estoy haciendo nada malo, pero no puedo hablar. No puedo. ¿Cómo que no puedes hablar? Grité. Perdí la paciencia de verdad. Soy tu esposa. Estamos casados hace más de 25 años. ¿No confías en mí? Se levantó de la mesa y por primera vez en todos esos años vi lágrimas en sus ojos, lágrimas de verdad corriendo por su cara. No es cuestión de confiar, María. Es cuestión de protegerte a ti y a los niños. Por favor, déjame en paz con esto, te lo suplico. Y salió de casa, fue a caminar por la calle. Se quedó fuera casi 2 horas. Cuando volvió, no tocamos más el tema, pero esa noche no dormí nada. Me quedé preguntándome, ¿protegernos de qué? ¿De qué tenía tanto miedo? Los años siguientes fueron los peores, porque ahora yo sabía que había algo realmente malo. No era solo un hábito extraño, no era problema de intestino, era algo serio, algo que hacía llorar a mi marido y hablar de proteger a la familia. Empecé a prestar más atención. Notaba que a veces llegaba de la farmacia. Porque sí, descubrí que iba a la farmacia todas las semanas, a veces más de una vez, con bolsitas que escondía en el baño. Cuando le preguntaba qué era, decía que era medicina para dolor de espalda, cosas de viejo, pero siempre era escondido, siempre con ese aire de secreto. Y estaba ese olor. Había un olor en el baño después de que salía de madrugada. No era olor feo, no. Era olor a medicina, a pomada, de esas pomadas fuertes que uno usa para dolor muscular. ¿Pero por qué usar pomada escondido? ¿Por qué levantarse a las 4 de la mañana para eso? Llegó el año 2000, cambio de siglo. Yo ya tenía 54 años. José tenía 57. Teníamos nietos, una vida construida. Pero ese misterio seguía ahí entre nosotros dos, como una pared invisible que nos separaba. Fue un día de marzo de 2003, 35 años después de nuestro matrimonio, que finalmente tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. Esa decisión no vino de un momento a otro, ¿saben? Se fue formando dentro de mí poco a poco, como una tormenta que va juntando nubes oscuras en el cielo, hasta que ya no hay remedio, va a caer el temporal. Pasé semanas pensando, planeando, sintiéndome la peor esposa del mundo por estar planeando espiar a mi propio marido, pero al mismo tiempo ya no aguantaba más. Eran 35 años cargando esa angustia, esa duda royendo por dentro. El mes de marzo de 2003 estaba especialmente caluroso, ese calor sofocante de la Ciudad de México que no da tregua ni de noche. Recuerdo que en esa época tenía insomnio terrible. Tomaba té de manzanilla, té de tila, esas cosas que la vecina decía que ayudaban,
Pero nada funcionaba. Me quedaba acostada, mirando el techo oscuro del cuarto, escuchando el ruido de los carros allá afuera y contando los minutos para que dieran las 4 de la mañana. Porque yo sabía que cuando dieran las 4, José se iba a levantar. Como un reloj suizo, ese hombre nunca fallaba, ni cuando estaba gripado, ni cuando estaba muy cansado, ni en día feriado, ni en domingo. Todos los santos días, 4 de la mañana, se levantaba. Empecé a observar más, sin que él se diera cuenta, claro. Noté que cuando se levantaba, hacía un movimiento extraño. Llevaba la mano a la espalda, como si se estuviera preparando para algo que dolía. Después respiraba profundo, muy profundo, como si estuviera juntando valor. Y solo entonces salía de la cama. Una noche, unos 3 días antes de ese día fatal, fingí estar dormida, pero me quedé con un ojo entreabierto, solo observando. Vi cuando fue al armario. Teníamos un armario viejo de madera que rechinaba cada vez que se abría, y sacó algo de adentro. Estaba oscuro. No pude ver bien qué era. Parecía una bolsita de plástico, de esas de farmacia. La metió debajo del brazo, junto con una toalla, y fue al baño. Mi corazón estaba acelerado. Esperé unos 5 minutos, después me levanté muy despacio. Nuestra casa era pequeña, una casa de 2 pisos sencilla. El cuarto estaba en el piso de arriba y el baño que él usaba era el de abajo, cerca de la cocina. Bajé las escaleras pisando de puntitas, rezando para que los escalones no rechinaran. Cada paso parecía una eternidad. Cuando llegué cerca del baño, me quedé parada ahí en el pasillo oscuro, recargada en la pared, solo escuchando. Oía el agua de la llave abriéndose, después cerrándose. Después un ruido de plástico siendo abierto, como si fuera envoltura de medicina o algo así. Después, silencio. Un silencio que duró tanto tiempo que llegué a pensar que se había desmayado ahí adentro. Y entonces escuché. Fue bajito, tan bajito que casi no se podía oír, pero lo escuché. Era un gemido de dolor de verdad, de esos que uno no puede aguantar. Mi cuerpo entero se heló. Junté valor, me acerqué más a la puerta, pero en ese momento me dio un miedo tan grande que volví corriendo al cuarto. Subí las escaleras casi volando. Me metí debajo de las cobijas, fingiendo que estaba dormida. Cuando él volvió, unos 40 minutos después, yo estaba temblando. Se acostó en la cama muy despacio y sentí el colchón hundirse con su peso. Escuché cuando suspiró, un suspiro largo y cansado, y me quedé ahí inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él lo estaba escuchando. Los días siguientes fueron de una agonía sin fin. No podía mirarlo bien a la cara. Me sentía culpable por estar escondiendo que yo sabía, o al menos que sospechaba, que había algo muy malo. Al mismo tiempo, sentía rabia de él por esconder, rabia de mí por no tener el valor de confrontarlo, rabia de toda la situación. Fue un jueves, 27 de marzo de 2003. Recuerdo la fecha exacta porque era cumpleaños de mi papá, que ya había fallecido hacía unos 5 años. Había pasado el día anterior recordando su cumpleaños, viendo fotos viejas, llorando un poco. Estaba emocionalmente destrozada. Esa noche, José y yo cenamos en silencio. Él comió poco. Dijo que no tenía mucha hambre. Se quejó de que la espalda le dolía más de lo normal. Tomó una medicina frente a mí, un analgésico cualquiera que había en la cocina. Después fuimos a ver el noticiero en la televisión. Había una noticia sobre no sé qué. Ni siquiera presté atención. Mi cabeza estaba lejos. Cuando dieron como las 10 de la noche, él dijo que se iba a dormir. Estaba cansado. Yo dije que me iba a quedar un rato más, que iba a lavar los trastes de la cena. Él subió. Yo me quedé ahí en la cocina, lavando los trastes muy despacio, alargando el tiempo, esperando que se durmiera profundamente. Solo subí al cuarto casi a medianoche. Él ya estaba dormido, roncando bajito de esa manera suya. Me acosté, pero no cerré los ojos. No podía. Me quedaba mirando el reloj en la mesita de noche, el segundero andando despacio, despacio, cada minuto pareciendo una hora.
medianoche y media. La 1 de la mañana, 1:30, las 2, 2:30, las 3, 3:30. Mi cuerpo estaba tenso, como una cuerda de guitarra. Ya había decidido. Esa madrugada iba a ver qué estaba pasando. No iba a dar marcha atrás. Cuando el reloj marcó las 3:55, ya estaba completamente despierta, todos los sentidos alertas. José se movió en la cama, hizo ese movimiento de llevar la mano a la espalda, respiró profundo. Cerré los ojos rapidito, fingiendo que estaba dormida. Sentí cuando se levantó, oí sus pies en el piso frío del cuarto. Oí cuando fue al armario. El armario rechinó, sacó algo. Se quedó parado ahí algunos segundos, como si estuviera pensando en algo o juntando fuerzas. Después salió del cuarto. Oí sus pasos bajando las escaleras, un escalón a la vez, muy despacio. Esperé unos 2 minutos. 2 minutos que parecieron 2 horas. Mi corazón estaba disparado, mis manos sudando frío. Me levanté de la cama con cuidado. Tomé mi bata que estaba colgada en la silla, me la puse. Bajé las escaleras como un fantasma, pisando solo en la orilla de cada escalón para no hacer ruido. Allá abajo estaba todo apagado, solo había la luz débil del poste de la calle entrando por la ventana de la sala. Fui hacia el pasillo, donde estaba el baño. La puerta estaba cerrada, la luz encendida por debajo de la rendija. Oí el agua corriendo. Me acerqué. Cada paso mío era calculado. Tenía tanto miedo que mis piernas temblaban. No sé ni bien de qué tenía miedo. De descubrir una infidelidad, de descubrir una enfermedad terminal, de descubrir algo que fuera a cambiar mi vida para siempre. Tal vez era miedo de todo eso junto. Llegué muy cerca de la puerta. Recargué mi oreja en ella, intentando oír mejor. El agua había dejado de correr. Ahora había un ruido de papel siendo rasgado o de envoltura siendo abierta. Después, silencio otra vez. Después ese gemido bajo de dolor que ya había escuchado días antes. Fue en ese momento que me di cuenta. La puerta era vieja, tenía un agujero de cerradura de esos antiguos, grandes. La llave siempre estaba del lado de afuera. Saqué la llave despacio, sin hacer ruido, y la metí en la bolsa de la bata. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar ahí mismo. Respiré profundo 3 veces, intentando calmarme, intentando juntar valor. Pensé, María, llegaste hasta aquí, no des marcha atrás ahora, necesitas saber, mereces saber. Me agaché despacio. Mis rodillas tronaron. Cosa de vieja, ¿no? Y me congelé con miedo de que él hubiera escuchado, pero no oí ninguna reacción allá adentro. Seguí bajando hasta quedar a la altura de la cerradura. Cerré un ojo, acerqué el otro muy cerca del agujero. Al principio no veía nada bien, solo unas siluetas borrosas. Parpadeé algunas veces hasta que mi vista se acostumbró. Y entonces vi. Jesucristo del cielo. Vi. José estaba de espaldas a la puerta, sin camisa, completamente sin camisa. Y lo que vi, gente, lo que vi en ese momento fue algo que nunca en mi vida imaginé que iba a ver. Su espalda era una destrucción, no hay otra palabra. Era una destrucción de carne humana. Había cicatrices por todos lados, cicatrices grandes, pequeñas. Algunas parecían antiguas, blanquecinas, otras más rojas, como si fueran más recientes o nunca hubieran sanado bien. Había marcas redondas que parecían quemaduras, varias, una al lado de la otra, bajando por la columna. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara sin que yo me diera cuenta. Seguí mirando. No podía apartar los ojos, aunque quisiera. Él tomó una gasa de esas de farmacia y empezó a limpiar una de las heridas que todavía estaba abierta del lado derecho, cerca de las costillas. Cuando la gasa tocó la herida, se encogió todo de dolor, mordió la toalla que tenía en la otra mano para no hacer ruido. Eso me partió el corazón en 1000 pedazos. Después tomó un frasco de un líquido. Parecía ser ese mertiolate rojo que arde horrores, y empezó a pasarlo en las heridas con un algodón.
Vi cuando su cara se retorció de dolor. Vi las lágrimas corriendo por su cara, y él estaba en silencio absoluto, aguantando todo ese dolor solo, sin hacer ruido, sin pedir ayuda. Se volteó un poco de lado y fue cuando vi el resto. El brazo izquierdo tenía marcas también, el hombro. Cuando levantó el brazo para alcanzar una herida en la espalda, vi que había cicatrices debajo del brazo también, y en el costado del cuerpo había una marca morada, oscura, como si fueran costillas rotas que no sanaron bien. Tomó una pomada, de esas pomadas espesas y olorosas para quemaduras, y empezó a pasarla en las cicatrices más viejas, haciendo movimientos circulares despacio. A cada toque de él mismo en su propia piel, hacía una mueca. Fue cuando fue a tomar algo que estaba sobre el lavabo, que se volteó más de frente, y pude ver el pecho. El pecho también tenía marcas, no tantas como la espalda, pero tenía. Y había algo que me llamó la atención. Eran marcas extrañas, largas, como si fueran de cadena o de cuerda. Marcas de algo que lo amarró con mucha fuerza. Ya no aguantaba más. Mi cuerpo entero temblaba. Quería entrar ahí, abrazarlo, preguntarle qué había pasado, quién le había hecho eso, pero al mismo tiempo estaba paralizada, no podía moverme, no podía procesar lo que estaba viendo. Tomó la camisa que estaba colgada en el gancho detrás de la puerta y empezó a ponérsela despacio, con cuidado, como si cada movimiento doliera. Cuando la camisa cubrió ese cuerpo destruido, se quedó parado ahí frente al espejo del lavabo, solo mirando su propio reflejo. ¿Y saben qué me destruyó todavía más? Fue ver la expresión en su cara. Era una expresión de vergüenza, de culpa, como si esas marcas fueran culpa de él, como si hubiera hecho algo malo y merecido eso. Se pasó la mano por la cara, limpió las lágrimas, respiró profundo algunas veces, enderezó los hombros como si se estuviera recomponiendo. Me alejé de la puerta rapidito. No quería que me viera ahí. Subí las escaleras corriendo en silencio. Entré al cuarto, me metí debajo de las cobijas. Estaba sollozando bajito, intentando ahogar el llanto en la almohada. Oí cuando él subió, oí cuando entró al cuarto, oí cuando se acostó en la cama a su lado. Y nos quedamos ahí los dos, cada uno fingiendo que el otro estaba dormido, yo llorando en silencio, él acostado inmóvil, respirando profundo. El sol empezó a aclarar allá afuera. Ya debían ser como las 6 de la mañana. No había cerrado los ojos. Mi cabeza estaba dando vueltas sin parar. Esas imágenes no salían de mi mente. Las cicatrices, las quemaduras, las marcas de cuerda, el dolor en su cara, la vergüenza. Y ahí todo empezó a tener sentido. La camisa de manga larga siempre, su manera de no quitarse la ropa frente a nadie, las muecas de dolor cuando se movía, las medicinas escondidas, la tristeza constante que cargaba en los ojos aunque estuviera sonriendo. Pero lo que no tenía sentido era quién le había hecho eso, cuándo, por qué, y por qué me lo escondía, por qué cargaba eso solo durante todos esos años. Me levanté de la cama cuando lo oí levantarse. Él fue al baño otra vez, el de arriba esta vez, solo para hacerlo de costumbre. Bajé a la cocina, preparé el café. Mis manos temblaban tanto que casi tiro la cafetera de café caliente. Cuando él bajó, ya vestido para el trabajo con esa camisa a cuadros de manga larga que siempre usaba, yo estaba de espaldas, moviendo algo en la estufa. No podía mirarlo, no en ese momento. Tenía miedo de que viera en mi cara que yo sabía. «Buenos días», dijo con esa voz cansada suya. «Buenos días», respondí todavía de espaldas. «El café está listo». Se sentó a la mesa. Serví el café, el pan con mantequilla, como hacía todos los días. Me senté del otro lado de la mesa, pero no comí nada. Solo me quedé moviendo el café con la cuchara, mirando la taza. «¿Estás bien, María?», preguntó. Levanté los ojos hacia él, lo miré bien a los ojos y lo que vi ahí fue miedo. Miedo de que yo supiera, miedo de que yo hubiera descubierto. Mentí. Solo dormí mal, tuve pesadillas. Asintió con la cabeza, aliviado,
y volvió a comer el pan. Terminó el café, tomó la lonchera que yo había preparado la noche anterior, me dio un beso en la frente, como hacía todos los días, y salió al trabajo. Cuando la puerta se cerró, me derrumbé. Me senté en el piso de la cocina y lloré. Lloré todo lo que había aguantado durante la madrugada. Lloré por su dolor, por el secreto que cargaba, por todos esos años de sufrimiento silencioso, y lloré porque sabía que ahora tenía una decisión imposible por delante. ¿Fingía que no sabía nada y seguía viviendo esa mentira, o lo confrontaba y arriesgaba a destruir todo? Esos días, después de esa madrugada, fueron los más difíciles de toda mi vida. Me despertaba todos los días con esa imagen grabada en mi cabeza. Las cicatrices, las quemaduras, el dolor en su cara. No podía olvidar ni por un segundo. Era como si alguien hubiera puesto una película en mi cabeza que se reproducía sin parar, sin que yo pudiera apagarla. Lo peor de todo era tener que fingir que todo estaba normal, fingir que no sabía nada. Cada vez que José llegaba a casa del trabajo, tenía que sonreír, preguntar cómo estuvo su día, servir la cena, platicar de trivialidades, y por dentro me estaba despedazando. Cada vez que lo miraba, todo lo que veía era ese cuerpo destruido, esas marcas de sufrimiento. Empecé a fijarme en cosas a las que antes no prestaba tanta atención, su manera de moverse. Había días que estaba más lento, más cuidadoso. Noté que cuando llovía se ponía peor, se quejaba más de los dolores, tomaba más medicina. Debe ser porque las cicatrices viejas duelen cuando cambia el tiempo, ¿no? Es lo que siempre dicen. Una semana después de esa noche, estaba acomodando el armario porque necesitaba hacer algo para no volverme loca de una vez. Y encontré esa bolsita de farmacia que él escondía. Estaba ahí en el fondo, detrás de su ropa. Miré a los lados, aunque sabía que él estaba en el trabajo y no había nadie en casa. Mi corazón se disparó. Sabía que estaba invadiendo su privacidad, pero necesitaba entender. Abrí la bolsa despacio, como si fuera una bomba que pudiera explotar. Ahí adentro había cosas de farmacia. Gasas, cinta adhesiva, ese mertiolate que lo había visto usar, una pomada para quemaduras que era importada. Debía costar una fortuna, un frasco de una medicina que nunca había visto, con un nombre complicado que ni siquiera pude pronunciar bien. Tomé el frasco, leí el prospecto. Era para dolor crónico, de esos dolores que nunca pasan. Me senté en la orilla de la cama, sosteniendo ese frasco de medicina, y lloré. Lloré porque imaginé a él todos los días tomando esa medicina para aguantar el dolor. Todos los días fingiendo que todo estaba bien, todos los días levantándose a las 4 de la mañana para cuidar esas heridas en secreto, con miedo de que alguien viera, con vergüenza de algo que ni siquiera era su culpa. Porque yo ya sabía en el fondo qué había pasado. No era tonta. Había vivido esa época, los años 60, 70. Escuchábamos cosas, cuchicheos, historias de personas que desaparecían, de gente que era detenida y volvía diferente o no volvía. Mi propio papá, que Dios lo tenga en su gloria, me había advertido en esa época. María, no te metas en nada, no hables de nada, haz como que no ves, no escuchas nada. Pero nunca imaginé que José, mi José, que era tan callado, tan tranquilo, que solo iba al trabajo y volvía a casa. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Puse todo de vuelta en la bolsa, exactamente como estaba. La escondí otra vez en el fondo del armario. Fui a la cocina, me lavé la cara en el fregadero, intenté recomponerme, pero no podía dejar de pensar. Esa noche, cuando llegó del trabajo, yo estaba más callada de lo normal. Él se dio cuenta. ¿Pasó algo, María?, preguntó mientras se quitaba los zapatos en la puerta. No, nada, mentí. Solo estoy un poco cansada. Me miró de esa manera suya, como si estuviera intentando leer mi alma. Después asintió con la cabeza y fue a bañarse. El baño normal suyo de final de tarde, rápido, no ese de las 4 de la mañana que duraba 1 hora. Durante la cena, intenté sacar conversación sobre el pasado, no de manera directa,
pero medio por encima, ¿saben? José, ¿te acuerdas de cuando nos conocimos en 1967? Levantó los ojos del plato, medio sorprendido con la pregunta. Claro que me acuerdo. ¿Cómo iba a olvidar? Traías ese vestido azul con lunares blancos. Sonreí. Sí se acordaba. Esa época era diferente, ¿no? El país estaba raro. Se puso tenso. Vi sus hombros endureciéndose. Dijo seco. Volvió a comer. Nunca hablaste mucho de esa época, de lo que hacías, dónde andabas. Trabajaba, María, trabajaba en la metalúrgica. Tú sabes eso. Lo sé, pero había más cosas pasando. Escuchábamos historias. Soltó el tenedor en el plato. El ruido resonó en la cocina silenciosa. ¿Qué historias? Su voz estaba diferente. Tenía una dureza que rara vez escuchaba. Me asusté un poco. Nada, solo historias que la gente comentaba. Gente que desaparecía, esas cosas. Respiró profundo varias veces. Vi la vena en su cuello palpitando. María, ya te dije, no andes metiendo en asuntos que no son de tu incumbencia. Yo trabajaba, punto. El resto no importa. Y se levantó de la mesa, dejó el plato a la mitad y fue a la sala a ver televisión. Me quedé ahí sola en la cocina, con el corazón apretado. Había tocado una herida, no una herida física, sino una herida del alma de él. No intenté platicar más de eso en los días siguientes, pero necesitaba entender, necesitaba respuestas. Entonces hice algo que nunca había hecho en mi vida. Fui a la biblioteca municipal allá en el centro de la ciudad. Tomé 2 camiones para llegar. La chica de la biblioteca me miró medio raro cuando pedí. Una señora de 57 años pidiendo ver periódicos viejos de los años 60 y 70. Pero me llevó a un cuarto en el fondo donde guardaban esos periódicos viejos, todos amarillentos. Me quedé ahí horas y horas, hojeando esos periódicos. Y lo que leí, gente, lo que leí me dejó con náuseas. Había noticias sobre personas detenidas, sobre torturas, sobre desaparecidos. Claro que los periódicos de la época no hablaban abiertamente. Todo estaba medio escondido entre líneas, pero quien quería entender, entendía. Leí sobre los sótanos, sobre los lugares donde llevaban a las personas, sobre los métodos que usaban. Choques eléctricos, colgados, ahogamiento, quemaduras, Dios mío, quemaduras con cigarro, con fierro caliente. Tuve que salir de ahí corriendo. Fui al baño de la biblioteca y vomité. Me quedé ahí agarrada del lavabo, temblando, imaginando a mi José pasando por eso. Mi José, que no le hacía daño a una mosca, siendo quemado, siendo torturado. Volví a casa en camión, sin ni siquiera ver el paisaje pasando por la ventana. Llegué a casa antes que él. Me senté en el sofá de la sala y me quedé ahí parada, mirando la nada. Cuando llegó, casi no pude saludarlo bien. ¿Fuiste al doctor?, preguntó preocupado. Tienes una cara pésima. No, solo creo que comí algo que me hizo mal. Insistió en que me acostara, trajo un té, se quedó haciéndome cariños en la cabeza. Y eso me partió todavía más, porque ahí estaba él cuidándome, preocupado por mí, siendo ese hombre bueno que siempre fue. Y yo sabiendo que él estaba sufriendo solo hace décadas, y yo no podía hacer nada porque él no dejaba. Pasaron algunos días más. Había dejado de dormir bien. Tomaba medicina para la ansiedad que la doctora había recetado hace tiempo, y yo nunca había usado. Adelgacé. José se dio cuenta. Se preocupó todavía más. María, necesitas ir al doctor de verdad. Te estás enfermando. Estoy bien, insistía. Pero no estaba. Estaba lejos de estar bien. Fue una tarde de sábado. Estábamos en casa. Él estaba arreglando algo en el patio. Yo estaba en la cocina preparando la comida. De repente, escuché un ruido fuerte, un gemido y después silencio. Solté todo y corrí al patio. José estaba en el piso, sosteniendo la espalda, la cara retorcida de dolor. ¡José!, grité agachándome a su lado. ¿Qué pasó? Me resbalé, caí mal. ¡Ay, María, mi columna! Estaba sudando frío. El dolor debía ser terrible.
Intenté ayudarlo a levantarse, pero gimió todavía más fuerte. No, espera un poco. Me quedé ahí agachada a su lado, sosteniendo su mano, sin saber qué hacer. Después de unos minutos, logró sentarse recargado en la pared, pero vi cuando llevó la mano a la espalda, a un lugar específico, e hizo una mueca todavía peor. Déjame ver, dije, y antes de que pudiera impedirlo, le levanté la camisa por atrás. Él intentó empujarme, pero estaba muy débil de dolor, y yo vi otra vez, a la luz del día esta vez. Las cicatrices, las marcas. Una de ellas se había abierto con la caída. Estaba sangrando. José, susurré con la voz quebrada. Me miró y en esa mirada había todo. Había miedo, había vergüenza, había desesperación, había 35 años de secreto queriendo explotar para afuera. María, yo. Empezó, pero no pudo continuar. Las lágrimas empezaron a caer. Lo abracé por atrás con cuidado para no lastimarlo más. Pegué mi cara a su espalda, a esa espalda destruida, y lloré junto con él. Lo sé, dije bajito. Lo sé, mi amor, lo vi. Se puso rígido en mis brazos. ¿Viste? Vi. Esa madrugada, hace casi 2 semanas, miré por el agujero de la cerradura. Perdóname. Perdóname por haber invadido así, pero ya no aguantaba más no saber. Nos quedamos ahí los dos en el piso del patio, abrazados, llorando. No sé cuánto tiempo pasó. Podían ser minutos, podían ser horas. El tiempo se había detenido. Fue él quien se soltó primero. Se limpió la cara con la mano, intentó recomponerse. «Ayúdame a entrar», pidió. Lo ayudé a levantarse despacio. Estaba cojeando, la columna trabada. Fuimos para adentro de la casa, al cuarto. Se acostó boca abajo en la cama, gimiendo de dolor. «Voy a traer hielo», dije. «No, quédate aquí, por favor». Me senté en la orilla de la cama, a su lado. Puse la mano en su cabello, haciéndole cariños. «¿Me vas a contar?», pregunté bajito. Se quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que se había dormido. Pero entonces habló. «Tengo miedo». ¿Miedo de qué? Miedo de que me veas diferente después. Miedo de que te dé asco. Miedo de que... José, interrumpí con voz firme. Estamos casados hace 35 años. ¿35 años? ¿Crees que algo que me cuentes va a cambiar lo que siento por ti? Puede cambiar, sí, dijo, porque vas a saber que el hombre con el que te casaste, ese hombre no es fuerte, no es valiente, es un cobarde que se quebró, que suplicó, que... Su voz se perdió en un llanto ahogado. «¡Para!», dije acostándome a su lado. «Para con eso. Eres el hombre más fuerte que conozco. Te levantaste todos los días durante 35 años a las 4 de la mañana para cuidar heridas que nunca sanaron. Trabajaste todos estos años cargando dolor. Construiste una familia, criaste 2 hijos, siempre dando lo mejor. ¿Cómo eso no es ser fuerte?». «No entiendes», murmuró. «Entonces, hazme entender. Cuéntame qué pasó». Volteó la cara hacia mí, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Y vi en ese momento algo que nunca había visto antes. Vi al José joven, al muchacho de 20 y tantos años que conocí. Vi el miedo que debió haber sentido. Vi el dolor. Vi todo. «Mañana», dijo, «mañana te cuento todo. Hoy no puedo. Hoy el dolor está muy fuerte, tanto el de aquí», señaló la espalda, «como el de aquí», señaló el pecho, el corazón. «Está bien», dije, «cuando estés listo». Me quedé ahí con él hasta que se durmió de agotamiento. Después bajé, calenté la comida, pero no pude comer nada. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, mirando la comida fría en el plato, pensando en todo, pensando que al día siguiente, finalmente, después de 35 años, iba a saber la verdad completa. Y al mismo tiempo que quería saber, una parte de mí tenía miedo. Miedo de lo que iba a escuchar, miedo de no ser lo suficientemente fuerte para aguantar el dolor que él había cargado solo por tanto tiempo. Pero necesitaba ser fuerte por él, por nosotros. Porque si hay algo que 35 años de matrimonio me enseñaron,
es que uno aguanta mucho más de lo que imagina cuando es por amor. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Lo escuchaba moverse en la cama, gimiendo de dolor. De madrugada se levantó, pero no fue al baño de abajo. Fue al de arriba, tomó sus medicinas y volvió a la cama. Cuando el sol salió el domingo 13 de abril de 2003, sabía que ese sería el día que cambiaría todo. Para bien o para mal, no había forma de saber, pero sería el día que la verdad finalmente saldría a la luz. Ese domingo amaneció nublado. El cielo estaba gris, pesado, de esos que parece que va a llover en cualquier momento, pero la lluvia no llega. Me levanté temprano, aunque no había dormido casi nada. José todavía estaba en la cama, despierto, mirando el techo. «Buenos días», dije bajito. Volteó la cara hacia mí. Los ojos todavía estaban rojos, cansados, pero había algo diferente en ellos. Una determinación que no veía hacía mucho tiempo. «Buenos días», respondió. «Baja, prepara café. Ya voy». Bajé a la cocina con el corazón apretado. Puse el café a pasar. Separé el pan, la mantequilla, el queso. Hice todo en automático porque mi cabeza estaba lejos. Me estaba preparando para lo que venía. Él tardó unos 20 minutos en bajar. Cuando apareció en la cocina, estaba bañado, rasurado, con una camisa limpia, como si se estuviera arreglando para algo importante. Y lo era, ¿no? Era el momento más importante de nuestros 35 años juntos. Nos sentamos a la mesa, ninguno de los dos tocó la comida. Solo nos quedamos ahí sosteniendo las tazas de café caliente, mirándonos el uno al otro. «¿Por dónde empiezo?», dijo, más para sí mismo que para mí. «Por el principio», respondí. «¿Cuándo pasó?». Respiró profundo varias veces. Cerró los ojos como si estuviera volviendo en el tiempo, reviviendo todo. Fue en 1969, agosto de 1969. Tenía 24 años. Todavía ni siquiera estábamos casados, ¿te acuerdas? Nos íbamos a casar en diciembre. Asentí con la cabeza. Mi corazón ya estaba acelerado. En esa época trabajaba en la metalúrgica, tú sabes, pero yo también hacía otra cosa. Participaba en un grupo de jóvenes de la iglesia. Nos reuníamos para estudiar la Biblia, para discutir cómo ayudar a los pobres, esas cosas. Era un grupo ligado a la teología de la liberación. ¿Sabes ese movimiento que la iglesia tenía de ayudar a los necesitados? Paró, tomó un trago del café. Su mano temblaba un poco. Nunca te conté porque en esa época era peligroso, muy peligroso. Al gobierno no le gustaban esos grupos. Pensaban que era cosa de comunistas, de subversivos. Pero nosotros no éramos nada de eso, María. Solo queríamos ayudar. Repartíamos comida a la gente de las colonias pobres, enseñábamos a los niños a leer, esas cosas. Hizo una pausa larga. No interrumpí, solo esperaba. Había un padre en el grupo, el padre Juan, un hombre bueno, María, muy bueno. Él organizaba todo. Y había como unos 10, 12 jóvenes muchachos y muchachas de la iglesia. Todo mundo gente buena, gente de familia, trabajadores. Su voz empezó a temblar. Un día, era un jueves. Me acuerdo hasta hoy, 14 de agosto de 1969. Estaba saliendo del trabajo. Eran como las 6 de la tarde. Había terminado mi turno. Estaba caminando por la calle, iba a tomar el camión, cuando un carro se acercó a mi lado, un Volkswagen negro. Bajaron 2 hombres de traje. Me agarraron, uno de cada lado, y me aventaron dentro del carro. Me llevé la mano a la boca. Aunque sabía que eso había pasado hace más de 30 años, mi cuerpo reaccionó como si estuviera pasando en ese momento. Intenté gritar, intenté soltarme, pero era imposible. Eran fuertes, entrenados. Me pusieron un trapo en la boca, me amarraron las manos. Todo pasó tan rápido que cuando me di cuenta, el carro ya estaba andando y nadie en la calle se había dado cuenta. O si se dio cuenta, fingió que no vio. Era así en esa época, María. La gente tenía miedo. Paró otra vez, limpió las lágrimas que empezaban a caer. Me llevaron a un lugar.
no sé dónde era. Me pusieron una venda en los ojos en el camino. Cuando me quitaron la venda, estaba en un cuarto pequeño, sin ventana, solo con un foco fuerte en el techo que lastimaba los ojos. Había una mesa, una silla y había 3 hombres ahí. Su voz estaba cada vez más baja. Tenía que hacer esfuerzo para escuchar. Empezaron a preguntar. Preguntaban sobre el grupo de la iglesia. Querían nombres. Querían saber dónde nos reuníamos, quién participaba, qué planeábamos. Les dije que no planeábamos nada, que solo ayudábamos a los pobres, pero no me creían. Decían que éramos célula comunista, que estábamos tramando contra el gobierno, que recibíamos dinero de fuera. Estaba temblando ahora, temblando entero. Intenté explicar, María, te juro que intenté. Les dije que estaban equivocados, que no hacíamos nada malo, pero mientras más hablaba, más nerviosos se ponían. Decían que estaba mintiendo, que estaba protegiendo a terroristas. Se calló. Se quedó unos minutos en silencio, solo mirando la taza de café. Cuando volvió a hablar, la voz era casi un susurro. Entonces empezaron con sus métodos para hacerme hablar, para hacerme confesar cosas que no había hecho. Ya no aguanté. Me levanté de la silla, di la vuelta a la mesa y lo abracé por atrás. Sentí que se ponía rígido en mi abrazo, pero no lo solté. No necesitas contar los detalles, le dije al oído. No necesitas revivir eso. Necesito, dijo con la voz firme de repente. Necesito porque si no lo cuento ahora, nunca voy a poder. Y tú mereces saber. Mereces saber con quién viviste todos estos años. Volví a mi silla, tomé su mano por encima de la mesa. Él apretó mi mano con fuerza. Fueron 4 días en ese lugar. Me golpeaban, me ahogaban en una cubeta con agua, me colgaban. ¿Sabes lo que es eso? Asentí que sí. Había leído sobre eso en los periódicos viejos de la biblioteca, pero leer y escucharlo de mi marido era completamente diferente. Y estaban los choques. Ponían esos cables, los ponían en varias partes del cuerpo y... Su voz se perdió. Estaba sollozando ahora. Y las quemaduras, con cigarro, con fierro caliente. Decían que si no hablaba iban a empeorar, me iban a matar, te iban a agarrar a ti también. Mi sangre se heló. Fue cuando empecé a inventar cosas, para protegerte, María, para proteger al grupo. Di nombres falsos, direcciones falsas, inventé reuniones que nunca existieron. Dije todo lo que querían oír, pero nada era verdad. Me miró con tanto dolor en los ojos que casi no aguanté. Me quebré, María. No aguanté. No fui lo suficientemente fuerte. Supliqué que pararan. Lloré, grité, yo... Para, dije firme, apretando más su mano. No te quebraste, sobreviviste. Hay diferencia. No entiendes, dijo. Siempre pensé. Todo hombre piensa que sería fuerte si algo así pasara, que aguantaría, que no lloraría, que no suplicaría. Pero cuando llega la hora, cuando el dolor es tanto que no puedes ni pensar bien. Se cubrió la cara con las manos libres. El 4.º día se dieron cuenta de que yo no sabía nada de verdad, que estaba inventando. Creo que checaron los nombres y direcciones que di y vieron que no existían. Uno de los hombres entró al cuarto y dijo: «No eres quien estábamos buscando, idiota». Me habían confundido con otra persona. Otro José, que también trabajaba en metalúrgica, también iba a la iglesia, pero que realmente estaba involucrado en cosas políticas. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quieres decir que todo eso fue un error? Fue, dijo amargo. Un error de ellos. Me agarraron equivocado. Torturaron a la persona equivocada. ¿Y sabes qué hicieron cuando se dieron cuenta? Nada. Simplemente me aventaron en una calle lejos de donde me agarraron, de madrugada. Antes de dejarme ir, uno de ellos me dijo: «Si le cuentas a alguien lo que pasó aquí, regresamos y la próxima vez agarramos también a tu novia. ¿Entendiste?» Entendí. Las lágrimas estaban corriendo por mi cara. Me dejaron en una calle en medio de la madrugada, lastimado, sangrando, casi sin poder caminar.
Logré llegar a un hospital público. Dije que me habían asaltado, que me golpearon. Los doctores curaron lo que podían curar. Cosieron algunos cortes, vendaron las costillas rotas. Pero las quemaduras dijeron que iban a dejar marca para siempre. Y dejaron. Levantó la camisa un poco, mostrándome parte de las cicatrices que ya conocía. Me quedé internado 3 días. Cuando salí, fui directo a casa de mis papás. Se asustaron. Querían saber qué había pasado. Conté la misma historia. Asalto. Mi papá no me creyó mucho. Creo que sospechaba, pero no insistió. En esa época era mejor no insistir. Me quedé en casa de ellos unos 15 días recuperándome. ¿Te acuerdas que desaparecí esas semanas? Me acordaba. Él había mandado un recado a través de un amigo diciendo que había ido a resolver un problema de familia al pueblo. En ese momento me pareció extraño, pero no cuestioné. Cuando te volví a ver, quise contarte. Quise mucho, pero tenía miedo. Miedo de que cumplieran la amenaza, miedo de que te agarraran también. Entonces me callé. Fingí que todo estaba bien. Nos casamos en diciembre como habíamos planeado. Construimos nuestra vida, tuvimos a nuestros hijos, y nunca conté. Respiró profundo. Pero las marcas nunca sanaron bien, María. Algunas se infectaron, otras se quedaron abiertas. Hasta hoy, después de más de 30 años, hay días que sangran. Hay días que el dolor es tan fuerte que no puedo moverme bien. Por eso me levantaba a las 4 de la mañana, para cuidarla solo, para limpiar, para poner medicina, para que nadie viera, para que nadie preguntara. Me miró con esos ojos cansados, sufridos, y estaba la vergüenza, María, la vergüenza de haberme quebrado, de haber llorado, de haber suplicado. ¿Qué tipo de hombre hace eso? ¿Qué tipo de hombre soy? Ya no aguanté más. Me levanté de la silla, lo jalé para que se parara también, y lo abracé. Lo abracé con toda la fuerza que tenía. Eres el tipo de hombre que sobrevivió, le dije al oído. Eres el tipo de hombre que aguantó 35 años de dolor callado para proteger a la familia. Eres el tipo de hombre que se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para cuidar heridas que no eran tu culpa. Eres el hombre más valiente que conozco. Se derrumbó en mis brazos. Se derrumbó de verdad, el cuerpo entero temblando de tanto llorar. Fuimos al piso ahí mismo en la cocina y nos quedamos abrazados, los dos llorando, los dos sintiendo el peso de esos 35 años de secreto siendo finalmente liberado. No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí. El café se enfrió, el día fue aclarando allá afuera, y nosotros seguimos ahí en el piso de la cocina, abrazados. Cuando finalmente nos levantamos, ya era casi mediodía. Preparé una comida ligera. Ninguno de los dos tenía mucha hambre, pero necesitábamos comer algo. Mientras yo cocinaba, él se quedó sentado a la mesa, mirando sus propias manos. «Hay una cosa más», dijo de repente. Dejé de mover la olla y lo miré. El grupo de la iglesia. Después de que me soltaron, me enteré de que agarraron a otras personas también. Agarraron al padre Juan, agarraron a 3 muchachos del grupo. Uno de ellos nunca volvió. Los otros volvieron, pero volvieron diferentes, destruidos. Limpió los ojos. El grupo se acabó. Todo mundo tuvo miedo. La iglesia cerró las puertas a ese tipo de trabajo. Y yo me sentí culpable. Culpable porque tal vez fue por mi culpa. Tal vez en medio de las cosas que inventé bajo tortura, salió algo que los llevó al grupo de verdad. «José, no puedes culparte por eso», dije yendo hacia él. «Estabas siendo torturado. No tenías control sobre nada». «Lo sé», dijo. «Mi cabeza lo sabe, pero mi corazón carga esa culpa todos los días». Me senté en sus piernas con cuidado para no lastimar su espalda. Tomé su cara entre mis manos. «Mírame», dije. Él miró. «Nada de lo que pasó fue tu culpa, nada. Fuiste víctima, tú y todas esas personas. Y durante 35 años cargaste esto solo, pero no lo vas a cargar más solo. A partir de hoy lo cargamos juntos. ¿Entendido?» Asintió que sí.
las lágrimas volviendo a caer. Pasamos el resto de ese domingo platicando. Me contó más detalles, no de los momentos malos. Esos no quería revivirlos en detalle, sino de después. Me contó cómo fue difícil volver a la vida normal, cómo tenía pesadillas todas las noches, cómo cualquier ruido fuerte lo hacía brincar del susto, cómo había desarrollado el hábito de levantarse temprano, porque no podía dormir la noche entera sin tener las pesadillas. Con el tiempo fue mejorando, dijo. Las pesadillas disminuyeron, el susto con los ruidos fue pasando, pero las heridas físicas, nunca sanaron bien. Y las heridas del alma, esas tampoco. En la noche, cuando fuimos a acostarnos, me dijo, ya no voy a esconder. Mañana, cuando vaya a cuidar las heridas, voy a dejar la puerta abierta. Puedes entrar si quieres, puedes ayudarme. Voy a querer, dije. Voy a hacerlo el resto de la vida si es necesario. Esa noche, durmió mejor de lo que dormía en años. Me di cuenta, no tuvo pesadillas, no se despertó asustado. Durmió toda la noche, su mano sosteniendo la mía, y cuando dieron las 4 de la mañana, como siempre, se despertó. Pero esta vez no fue solo. Fuimos juntos. Bajamos al baño, él con las medicinas y gasas, yo con el corazón lleno de amor y determinación de ayudar. Fue doloroso ver esas heridas todas de cerca. Fue doloroso poner medicina, limpiar, cuidar. Pero era menos doloroso que saber que él había hecho eso solo durante 35 años. Y ahí, en esa madrugada del 14 de abril de 2003, empezó una nueva etapa de nuestra vida, la etapa de la verdad, la etapa de cargar juntos el peso que él había cargado solo por tanto tiempo, la etapa de finalmente ser verdaderamente uno solo. Los días que siguieron a ese domingo fueron de reconstrucción, no de reconstrucción de paredes o muebles, sino de reconstrucción de nosotros dos, de reconstrucción de nuestro matrimonio, que había sido tan fuerte durante 35 años, pero que tenía una grieta invisible en el medio, el secreto. Todos los días, a las 4 de la mañana, me despertaba junto con él. Al principio, él todavía resistía un poco, decía que no necesitaba, que podía seguir durmiendo, pero yo insistía. Y con el tiempo se fue acostumbrando, fue aceptando, fue dejando que lo cuidara de la manera que él siempre me cuidó a mí. Aprendí a limpiar las heridas bien. La doctora a la que fuimos a consultar, porque sí, insistí en que fuera a un doctor de verdad, me enseñó las técnicas correctas. Era una señora mayor, ya cerca de jubilarse, y cuando vio las marcas en el cuerpo de José, no hizo preguntas, solo lo miró con esos ojos que decían, sé lo que pasó. Recetó las medicinas mejores, más modernas, y dijo, cuídelo bien, doña María, se lo merece. Esas palabras se quedaron conmigo. Se lo merece. Mi José merecía todo lo bueno que este mundo podía ofrecer, después de todo lo que había pasado. Con el tratamiento adecuado, algunas heridas que se abrían empezaron a sanar mejor. No sanaron completamente. La doctora dijo que después de tanto tiempo, algunas nunca iban a sanar, pero mejoraron. El dolor de él disminuyó. No desapareció, pero disminuyó. Y eso ya era un alivio inmenso. Pero no era solo el cuerpo el que necesitaba cuidado, era el alma también. Las pesadillas que habían disminuido a lo largo de los años volvieron por un tiempo después de que contó todo. Era como si al abrir esa caja de recuerdos todo volviera a la superficie otra vez. Había noches que se despertaba sudando frío, gritando. Yo lo abrazaba, le decía que todo estaba bien, que eso ya había pasado, que estaba seguro. Un día, unas 3 semanas después de esa plática en la cocina, sugerí que hablara con alguien, un profesional. En esa época todavía no era tan común como es hoy, pero ya existían psicólogos, esas cosas. Él resistió al principio. Eso es cosa de locos, María. Ya aguanté 35 años. Voy a aguantar el resto. No es cosa de locos, dije firme. Es cuidado. Cuidaste las heridas del cuerpo todos estos años. Ahora necesitas cuidar las heridas que nadie ve. Tardó 2 semanas más en aceptar, pero aceptó.
Empezó a ir con una psicóloga todas las semanas. La primera vez que volvió de la consulta, le pregunté cómo había estado. Difícil, dijo, muy difícil, pero creo que bueno también. Siguió yendo mes tras mes y vi la diferencia. Lo vi más ligero. No era que el dolor o los recuerdos hubieran desaparecido. Esas cosas nunca desaparecen de verdad. Pero aprendió a convivir con ellas de mejor manera. Aprendió que no era debilidad haber llorado, haber suplicado. Aprendió que era humano y que cualquier ser humano habría reaccionado de la misma forma. Nuestros hijos se dieron cuenta de que algo había cambiado en casa. Juan y Ana, ya adultos en esa época, empezaron a preguntar. Notaban que éramos diferentes, pero más unidos de alguna forma. Un día, fue en julio de 2003, los llamamos para una plática. José les contó todo, no los detalles más pesados, pero contó lo suficiente para que entendieran. Contó que había sido detenido por error en 1969, que había sido lastimado, que había cargado eso solo durante todos esos años. Juan lloró. Mi hijo de 33 años, hombre hecho y derecho, lloró como niño, abrazó a su papá y le pidió perdón. ¿Perdón por qué?, preguntó José. Por todas las veces que me quejé de que eras distante, que no jugabas bien conmigo cuando era niño, que no platicabas mucho. Pensaba que no te importaba mucho. José abrazó a su hijo con fuerza. Siempre me importó. Siempre. Tú y tu hermana son lo que más amo en esta vida junto con su mamá. Si era distante, era porque tenía miedo. Miedo de apegarme demasiado y que pasara algo. Miedo de que descubrieran lo que me había pasado y me creyeran débil. Miedo de todo. Ana también lloró, sostuvo la mano de su papá y dijo: «Eres el hombre más fuerte que conozco, papá, más fuerte que cualquier superhéroe». Ese día, nuestra familia se volvió a unir de una manera que nunca antes habíamos estado unidos. Ya no había secretos, ya no había paredes invisibles, solo había amor, comprensión y el compromiso de seguir adelante juntos. Los años siguientes no fueron fáciles. Todavía hay días malos, días en que el dolor vuelve fuerte, días en que las pesadillas regresan. Pero la diferencia es que ahora no los enfrenta solo. Ahora estamos juntos. José se jubiló hace algunos años. Ya tiene 80 años. Yo tengo 78. Seguimos juntos, más de 50 años de matrimonio ahora. Los primeros 35 con un secreto entre nosotros, los últimos años con la verdad. ¿Cuál fue mejor? Los últimos años, sin duda. Porque no importa cuánto duela la verdad, siempre es mejor que vivir con una mentira. Hoy, José todavía se levanta a las 4 de la mañana algunos días. No todos, pero algunos. Y yo me levanto con él. Bajamos juntos, cuidamos juntas esas cicatrices que nunca van a desaparecer completamente. Y mientras lo hago, le digo lo que debí haberle dicho hace 35 años. Te amo. No importa lo que pasó, no importa las cicatrices. Te amo. Por eso decidí contar esta historia. Porque hay muchos Josés por ahí, muchas personas que cargan secretos dolorosos, que tienen vergüenza de algo que no fue su culpa, que sufren en silencio porque tienen miedo de ser juzgados, de ser vistos como débiles. Pero no hay nada débil en sobrevivir. No hay nada débil en seguir adelante después de algo así. Al contrario, es lo más fuerte que un ser humano puede hacer. Si estás escuchando esto y tienes un secreto que te está consumiendo, te pido, por favor, busca ayuda. Habla con alguien en quien confíes. No cargues ese peso solo. La vida es muy corta para vivirla con tanto dolor guardado. Y si conoces a alguien que pasó por algo así, no lo juzgues. No le preguntes por qué no peleó más, por qué no fue más fuerte, porque nadie sabe cómo va a reaccionar hasta que está en esa situación. Solo dale amor, apoyo y comprensión. Esa es mi historia. La historia de 35 años de un secreto que casi destruye nuestro matrimonio, pero que al final nos hizo más fuertes. Gracias por escucharme. Si te llegó al corazón esta historia, por favor, déjame un like, suscríbete al canal Diario de la Abuela y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo.
Me da mucha fuerza saber que hay gente ahí afuera escuchando estas historias. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.